Hola, soy Juan Luis Sánchez. Quizá ya lo hayas visto, la exclusiva del diario.es sobre Julio Iglesias ya está dando la vuelta al mundo. El impacto de la investigación, trabajada durante 3 años, ha sido inmediato. Si quieres que sigamos invirtiendo en este tipo de periodismo, hazte socio, hazte socia en eldiario.es/investigación. Vamos con la segunda entrega. Un sistema perfectamente diseñado para el placer impune de un hombre casi octogenario. Búsqueda de candidatas en redes sociales, pruebas médicas invasivas. El aroma asfixiante de la impunidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La casa de Julio Iglesias, capítulo 2. El sistema. Él era una persona impredecible. Todo dependía de cómo estuviera su estado de ánimo o cómo pasara o no pasara la noche. Estamos en la casa de Julio Iglesias. Estamos en una mansión de República Dominicana a través del testimonio de 2 mujeres que trabajan allí, que trabajaban para el gran Julio Iglesias. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Este es el segundo capítulo de una serie que desvela una investigación exclusiva del diario.es, trabajada durante 3 años por un grupo de periodistas que ha recabado información de más de 15 personas, empleados de Julio Iglesias en las últimas décadas en sus mansiones de República Dominicana, de Bahamas o de Málaga. En el primer capítulo, escúchalo ahora si no lo has hecho ya, conocimos a Laura y a Rebeca, 2 de esas empleadas. Nos han pedido que le cambiemos el nombre y también las voces, pero hemos respetado cada palabra, cada emoción en su testimonio. Las 2 acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales. Es vergonzoso para mí lo que voy a decir, pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para él no sentir dolor, me dice. Si mientras le chupo el pito, supuestamente a él se le calma el dolor. En este capítulo intentamos explicar el contexto en el que se produjeron los hechos que denuncian estas mujeres. O más que el contexto, el sistema que permitía, que sostenía una rutina para complacer al señor de la casa. Tras escuchar el relato de tocamientos, bofetadas, penetraciones no consentidas, peticiones sexuales de todo tipo, es inevitable que haya preguntas en el aire. ¿Cómo era posible? Nadie decía nada en esa casa. ¿Cómo funcionaba la selección de personal? ¿Por qué las víctimas parecían no poder escapar? ¿Cómo puede un hombre de casi 80 años ejercer tanto poder, también físico, sobre mujeres jóvenes? Para mí sentirse rara es como que yo estuviera obligada a hacerlo. Como que no tenía opción de decir que no. En este segundo capítulo conocemos mejor cuál era el ambiente laboral y personal en el que se tenían que desenvolver estas mujeres. Yo me sentía como un objeto, yo me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI yo me sentía que era como una esclavización moderna. Era un psicoterror. Yo no podía, él se la pasaba entrando a mis redes sociales, a mi Instagram, viendo a ver qué publicaba, qué no publicaba. Elena Cabrera, hola. Hola, Juanlo. Elena Cabrera es la periodista del diario.es que ha liderado esta investigación, trabajada junto a otras compañeras como Ana Requena, Raquel Ejerique, María Ramírez, Natalia Quientarol y buena parte del equipo del diario.es, que lleva 3 años encima de esta historia. Elena, tú has estado en República Dominicana con parte del equipo de Univisión Noticias, con el que hemos colaborado para esta exclusiva, y creo, Elena, que es importante empezar hoy entendiendo el poder que tiene Julio Iglesias en República Dominicana. Mira, cuando fuimos a hacer el trabajo de reporterismo a República Dominicana, llegamos al aeropuerto de Punta Cana. Es un aeropuerto que existe porque Julio Iglesias y Óscar de la Renta y Ranieri crearon una sociedad y donde había selva, pues hicieron brotar urbanizaciones de lujo. El caso es que al salir de este aeropuerto y dirigirnos a Punta Cana pasamos por un pueblo que se llama Verón, que es un pueblo pobre, donde viven los trabajadores que suelen estar empleados en estas villas de lujo. Y allí vimos
un mural grande que te recibe nada más entrar. Es un mural, digamos, de arte urbano que representa a los grandes hombres de la República Dominicana, como Juan Luis Guerra, por ejemplo, ¿no? O Julio Iglesias. Allí, aunque sea un español, él tiene nacionalidad dominicana y para ellos es un dominicano más porque consideran que ha creado riqueza y que ha llevado el país lejos, ha creado esto que es Punta Cana, que no existe en verdad. Punta Cana es una marca comercial, es una urbanización, pero es algo más, algo mucho más allá ahora, ¿no? Es un símbolo de riqueza del país, al menos en el sector turístico. Julio Iglesias también formó parte del grupo Punta Cana, un grupo de inversiones que hizo todo el desarrollo urbanístico allí, no solamente el aeropuerto, sino otro tipo de negocios, ha dado trabajo a gran parte de la población y sí que tiene poder, tiene muchísimo poder. Por su casa pasa gente muy importante. Él, por ejemplo, se vanagloria de que los Clinton se alojan en su villa de Punta Cana cuando quieren tomarse un descanso o huir. Así que es indudable que su nombre está unido a la deriva económica de República Dominicana. Para comprender este sistema por dentro, cómo funcionaban las casas de Julio Iglesias por dentro, empecemos por lo más básico. ¿Cómo llegan estas mujeres hasta esas casas? ¿Cómo se hace la selección de personal para trabajar en la mansión de Julio Iglesias en República Dominicana? Julio Iglesias tiene una empleada de confianza, que es una encargada de la casa de Punta Cana, que se dedica además a realizar la selección de personal. Esto lo hace poniendo anuncios en diferentes cuentas de Instagram, que es algo que a nosotros nos puede llamar la atención, porque aquí hay una mayor formalidad con el empleo, pero allí es bastante normal, sobre todo para este tipo de trabajo no cualificado. Apunta algunos requisitos, pocos, que buscan mujeres entre los 25 y los 35 años, que el trabajo es con dormida, es decir, lo que conocemos aquí como trabajo interno, que el salario es de 25.000 pesos dominicanos. Esto a nuestro cambio son entre 300 y 400 euros, que no parece mucho, pero también hay que comparar el nivel de vida. Pero para allí, dentro del empleo doméstico, 25.000 pesos está bien. Y además ya se está apuntando que es un trabajo en una villa, es decir, que tiene que ser alguien con dinero. Y no se da mucha más información. Un número de teléfono y un correo. Entran y salen muchísimas trabajadoras de esa casa, por lo cual aparecen muchos anuncios de este tipo. Y la encargada les pide muchas más cosas que no aparecían en el anuncio. Algunas de esas cosas son bastante sorprendentes, ¿no? No es sorprendente que te pidan un currículum, pero sí lo es que luego no importe tanto. Que te pidan referencias y que no las mandes, pero te acaben contratando. O que aunque la horquilla de edad sea entre 25 y 35, tú puedas tener 20, 21 y 22 y te contraten igualmente. La petición más llamativa era la petición de 5 fotografías. Ellas mandaban las fotos y las seleccionaban o no sin necesidad de una entrevista personal. De hecho, en una de las entrevistas que hemos hecho, una trabajadora de la casa fue testigo de cómo la encargada le mostraba a Julio Iglesias unas fotografías de una mujer que quería optar a un trabajo. Iban pasando las fotografías en el móvil y entre los dos iban haciendo comentarios sobre el aspecto físico de esta mujer y si les podía interesar o no como trabajadora en la casa. Es decir, que no es ni la experiencia, ni las cartas de referencia, ni su cualificación el requisito más importante para trabajar en la casa de Julio Iglesias. Y tampoco sabes a quién preguntarle, porque él sí te hace una advertencia. No puedes hablar con nadie y no puedes confiar en nadie. No. Elena, sigamos describiendo un poco este sistema. ¿Cuál es el organigrama de la casa de Julio Iglesias? ¿Qué tipo de empleadas, de trabajadores hay en esa casa? Estamos hablando de que es una villa muy grande y que no tiene una sola casa. Está compuesta por diferentes casitas pequeñas, además de unas oficinas, un estudio de grabación, una piscina, varios gazebos, una playa privada. Es un lugar que necesita un mantenimiento importante y, por tanto, hay muchos empleados. Nosotros
pudimos acceder a un censo de trabajadores a fecha de agosto de 2023 en el que había hasta 16 empleados. En la casa podríamos decir que hay un sistema feudal. Él es el señor feudal, que está en la cúspide de esta pirámide. La mayoría son mujeres que se encargan de la limpieza, de la cocina, de la atención personal de Julio Iglesias. Las internas son exclusivamente mujeres. Y además hay un grupo de mujeres que tienen un estatus superior y que son encargadas. Unas son encargadas de la casa o son encargadas de varias casas. Las del servicio son las del servicio. Y las señoritas son las señoritas. Tú eres señorita, pero ellas no son tus amigas. Si tú necesitas algo, tú tienes que hablar conmigo. También algunas empleadas con cierta cualificación técnica, ¿no? Como las fisioterapeutas. Y ya por debajo están las cocineras, las empleadas de la limpieza. Y ya por último, en la base de la pirámide, tenemos a los empleados hombres, para los cuales tampoco es fácil el trabajo en esa casa y que no duermen en ella. El diario.es ha intentado ponerse en contacto con dos de estas jefas, las encargadas de la casa aludidas en esta historia. Solo una de ellas ha respondido y ha calificado todos estos relatos como patrañas. Y dice que solo tiene agradecimiento, admiración y respeto por el gran artista y el gran ser humano que es Julio Iglesias, al que describe como humilde, generoso, un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres. Con Julio Iglesias también nos hemos puesto en contacto reiteradas veces para intentar recabar información, su versión de los hechos, pero hasta ahora el diario.es no ha tenido respuesta. Te pregunto, Elena, por otro aspecto importante de vuestra investigación. ¿Cómo eran los exámenes médicos a los que sometían a las trabajadoras de esta casa? Todas las empresas hacen reconocimientos médicos. En principio no hay nada raro en que en la casa de Julio Iglesias se proporcione la posibilidad de hacer a sus empleados pues unos exámenes médicos en una clínica privada. Tampoco les preguntan si lo quieren o no lo quieren hacer. Sencillamente llega un día donde la encargada les dice a las empleadas: hoy vamos todas al médico, os vais a hacer unos reconocimientos médicos. La sorpresa llega cuando, además de una analítica de sangre, es cuando descubren que dentro de este reconocimiento hay una revisión ginecológica, la cual se hace sin consentimiento previo ni una advertencia de que se va a realizar. Y además del reconocimiento ginecológico, hay también pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis o el VIH, así como también pruebas de embarazo. Estas pruebas se realizaban a mujeres que ya trabajaban en la casa, es decir, no era un requerimiento previo para entrar a trabajar, ¿no? Esto se puede hacer así porque sí, un test de VIH o de enfermedades venéreas, ¿esto es legal en República Dominicana al menos? La legislación dominicana solo permite que los empleadores hagan a su personal exámenes médicos relacionados con la actividad que van a desempeñar y prohíbe explícitamente las pruebas de VIH y embarazo. Lo que nos parece aún más grave, y es algo que hemos podido constatar con pruebas documentales, es que al menos Julio Iglesias y alguna de las jefas encargadas de la casa tuvieron acceso a los resultados de estas pruebas. Y ahora, ¿con qué intención se hacen? Podríamos decir que Julio Iglesias quiere cuidar de la salud de sus empleadas, pero que un jefe tenga conocimiento de los resultados de tus exámenes ginecológicos denota que hay un interés que va más allá de la mera preocupación por la salud de sus trabajadoras. Un ingrediente fundamental para entender este sistema de captación y cómo esas mujeres acababan metidas en una ratonera en aquella mansión es el perfil social, el perfil de clase de estas mujeres. Son de origen humilde, Elena, vulnerables por alguna razón, y eso es clave. A ellas les llama mucho la atención que él les realiza muchas preguntas sobre su vida personal, en especial sobre su familia. ¿Tus padres viven o no? ¿Qué han estudiado? ¿De dónde vienen? Un poco más adelante,
si él empieza a tener cierta confianza con ellas, les hace preguntas sobre su cuerpo. Si te has operado los pechos, si te gustaría hacerlo. Y porque son mujeres que vienen de ambientes precarios y pobres y se ven un poco intimidadas, y todas las preguntas que él les hace, ellas se ven forzadas a contestarlas, y parece, según nos cuentan ellas, que él detectaba de una manera rápida las vulnerabilidades y le gustaba ahondar en ellas. Y posteriormente volvía al tema donde las había visto más débiles. Si ellas le decían que en su casa no había dinero, que había mucha pobreza, él les reforzaba la idea de lo importante que era trabajar para él y ganar dinero para hacerle una casa a sus padres, o para llevar dinero a casa, o para labrarse un futuro. De esa forma las convencía de que tenían algo muy importante, muy único, muy exclusivo, que era trabajar con él, vivir con él, y no solamente ganar dinero, sino aprender de la vida, aprender experiencias, ver mundo, conocer otros países. Y ellas le creían, quedaban muy convencidas, porque también es un hombre muy persuasivo, y además ellas se sentían escuchadas. Y en un principio a ellas les parecía que era bueno, o que era incluso bonito que su jefe se interesara por ellas. Pero a medida que pasaba el tiempo, y para alguna de estas mujeres, esa información era algo que luego pagaban caro, porque él utilizaba esa información para retenerlas más tiempo en la casa. Los encuentros sexuales forzados que relatan las mujeres con las que hemos hablado sucedieron, según ellas, en 2021. Pero el sistema laboral que estamos describiendo en este capítulo, y que fue fundamental para que esas presuntas agresiones sexuales se pudieran dar, ha estado vigente durante años, no solo en la Casa de República Dominicana, también en otras propiedades de Julio Iglesias. Y eso acaba generando, Elena, un ambiente de claustrofobia, ¿no? ¿Cómo te definen esos trabajadores a Julio Iglesias? Él es un hombre autoritario, controlador, que ha generado en la casa un clima de terror. Yo lo defino a él como que tiene dos personalidades. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca es quebrarte, humillarte y pisotearte, ¿me entiendes? Según los testimonios de trabajadoras, pero también de trabajadores que han pasado por la casa de Julio Iglesias, hemos podido hacernos una idea de que esa casa no es una residencia y ya. Es un sistema cerrado, muy bien engrasado. Pueden pasar 3 o 6 semanas sin ningún tipo de día fuera de la casa, pero que es una mansión que al final es una jaula de oro, ¿no? Es un sistema de control que permite todo tipo de abusos. Eso quiere decir abusos sexuales y abusos laborales. Una esclavitud del siglo XXI que es en gran medida lo que es el trabajo de las mujeres domésticas internas en las casas de los millonarios. Y yo sé que él viene y yo me hago así. Buenos días, señor. Cuando le digo buenos días, él comienza a decirme que por qué no le saludo. Y yo le digo, señor, pero yo lo estoy saludando. No, tú antes eras dulce como la miel, pero ahora eres más amarga que un limón por fuera. Y me comienza a insultar. Es un lugar de control, de tensión, de gritos, de enfados, de intrigas, donde todo gira alrededor de los deseos de él. Y ellas tenían mucho miedo a los ataques de ira que podían aparecer por cualquier cosa. Y podía gritar, podía romper los platos, podía enfadarse y despedir a alguien, o dejar de hablar a una de ellas, o tratarla mal por cualquier nimiedad. Unos platos mal fregados, haber engordado, porque a él le gustan las mujeres delgadas, incluso las pesa en una báscula para ver si se están manteniendo en el peso. Les dicen no comas más, no comas esto, o no hagas lo otro, ¿no? Ser gorda es un motivo para ser despedida de la casa, dar una mala contestación. Por tanto, todas las mujeres de esa casa hacen todo lo posible por no enfadarle, por tenerle contento al señor.
en un clima como este, en un lugar tan hermoso como es República Dominicana, aparentemente esa villa es un paraíso, pero en realidad es un infierno. Elena, terminamos por hoy. Yo creo que se entiende perfectamente por qué no era fácil para estas mujeres decirle que no a Julio Iglesias. Pero quizá haya gente que se siga preguntando ¿por qué no se iban? ¿Por qué no se iban de la casa? De hecho, sabemos, por ejemplo, que Laura, una de estas mujeres, llegó a irse y luego volvió. ¿Por qué? ¿Por qué no podían decir que no querían seguir siendo trabajadoras? ¿Por qué no cogieron la puerta, se fueron de aquella casa para no volver? Con el paso del tiempo, ellas han podido reflexionar sobre lo que les sucedió en la casa. A veces se culpabilizan por no haber puesto límites, ¿no? En lugar de darse cuenta que es él el que no debe sobrepasar esos límites. Y se sienten mal por no haber abandonado la casa, pero no es fácil. Primero porque todo el mundo te dice, oh, qué privilegio, trabajas para Julio Iglesias, estás en una casa muy bonita, te pagan muy bien, puedes viajar. Puede ser una envidia, ¿no? Tu propia familia a la que estás llevando dinero. Además, en los años que nosotras hemos investigado más son los años de la pandemia y no es fácil encontrar un trabajo en ese momento. Hay mucha necesidad de llevar un sueldo a casa, pues también se ven un poco obligadas a permanecer ahí y aguantar con su trabajo y seguir adelante. Pero también cuando ellas se quieren ir, él no les pone las cosas fáciles, no les da una puerta de salida sencilla, ¿no? Sino que utiliza en gran medida toda aquella información que ellas le proporcionaron en esas preguntas que ellas pensaban que tenía que ver con un interés sobre su persona, pero luego se dan cuenta de que ese interés les puede salir caro y no saben qué es lo que podría pasar si se enfrentan contra él. Ellas tienen miedo. Por eso les cuesta tanto hablar de lo que ha sucedido. Así que en ese clima de bloqueo, de extremo control, de vulnerabilidad, se ven acorraladas y es muy difícil. Hay que ponerse en esa posición, es muy difícil salir de esa casa, decirle que no o denunciarle. Elena Cabrera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. El capítulo de hoy es parte de una investigación exclusiva realizada por Elena Cabrera, Ana Requena Aguilar, María Ramírez, Raquel Ejerique y Natalia Quintaroli para el diario.es en colaboración con Federica Narancio y Esther Poveda de Univisión Noticias. Puedes ampliar con más información y detalles en el diario.es. Si te gusta lo que hacemos, hazte socio, hazte socia en el diario.es/investigación. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.